Derrítase delante de la presencia del Señor. Hermano, hasta la roca más fuerte se derrite delante de su presencia. Aquí no hay corazón duro que no resista la presencia del Señor. Y Dios ha venido quebrantando, y este puede ser el golpe número 100 que derrite un corazón endurecido. Santo eres, Jesús. Entonces el hombre natural no percibe, no entiende. ¿Y sabe cuál es el tercer no? No discierne. Porque las cosas se han de discernir espiritualmente. Y entonces por eso el hombre, como no entiende, ¿y cómo así que somos creación? No, yo me parezco al mono, yo creo que vengo del mono. Y se inventan una teoría, y se inventan la teoría de Big Bang. Y sabe, mi hermano, el hombre que no tiene a Cristo, o sea, el hombre natural, no puede entender que somos el fruto de una creación, de un amor tan grande como nuestro Dios. Y esto se ha de discernir espiritualmente. Y por eso, mi hermano, nosotros sabemos lo que es de Dios y lo que Dios ha hecho con nosotros. Así, mi hermano, que sí podemos entender y saber qué es tener el Espíritu Santo. El hermano Jonier decía, y por eso, mi hermano, quiero que me presten atención. Sabe, mi hermano, la obra aquí en Suecia es un grupo sano. La obra aquí en Suecia es un grupo con deseo de aprender, con deseo de ser discipulados. Y qué bueno, mi hermano, que ustedes puedan tener bases firmes y que ustedes de pronto no puedan cometer errores que nosotros hayamos cometido en el pasado. Y por eso estamos hablando, hermano, de lo que sucedió allí en el aposento alto. Y como decía el hermano Jonier, mi hermano, quizás el ser lleno del Espíritu Santo, una de las cosas, el hablar en lenguas, es lo menos. Porque ¿de qué le sirve a usted hablar en lenguas aquí todo el día y todos los días, y luego llegar a su casa y ser desobediente con sus padres? ¿De qué le sirve a usted hablar en lenguas aquí todo el campamento y todo el tiempo, y luego ir al colegio y ser mal estudiante? ¿Sabe qué es lo que me dice la palabra y qué es lo que me dice el Espíritu? Que primero lo natural y lo otro es lo espiritual. Y entonces, mi hermano, cuando yo tengo el Espíritu Santo, mis padres no me tienen que decir que tengo que orar. Mis padres no me tienen que decir cuándo va a leer la Biblia, cuándo va a ir al culto. No, yo ya tengo el Espíritu Santo que me está marcando la necesidad. Y no importa, mi hermano, si ahora mismo usted en su ciudad no tiene una iglesia y no tiene un pastor de tiempo completo. Usted, hermano, allí a solas con Dios se puede conectar con el Espíritu, leer la Biblia y Dios hablarle directamente. ¿De qué le sirve hablar en nuevas lenguas y luego ir a hacerle infiel a su esposa? ¿De qué le sirve hablar en nuevas lenguas y luego le coge a usted las 2 y 3 de la mañana viendo televisión, y que se ve a las 2 y 3 de la mañana? Pura pornografía. ¿De qué le sirve hablar en nuevas lenguas si el Espíritu no le está diciendo lo que es correcto e incorrecto? En cambio, el Espíritu Santo siempre me está marcando y me está ayudando a discernir, porque no somos como los que tienen el espíritu del mundo, que ni entiende, ni discierne, ni comprende. El Espíritu Santo sí me dice lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque su esposa no está, o puede ver pornografía porque su esposo, sus padres no están, o porque el misionero no está. Hermano, el Espíritu Santo me dice: eso no es mío, eso no es de Dios. Yo tengo que vivir una vida santa.
Sabe, mi hermano, en todo esto de los avivamientos, porque lo que pasó allí en Pentecostés fue ir acelerando un poco, mi hermano. Los pastores aquí están sorprendidos, mi hermano, porque tengo 35 páginas. Amén. Lo que sucedió en el aposento alto, mi hermano, fue un evento único y también fue el primer avivamiento. Sabe, mi hermano, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no obraba como obra ahora ya en la era del Espíritu. Y el Espíritu Santo venía temporalmente. Así que por allí tomaba a Sansón. Y entonces Sansón, no se lo imagina usted que Sansón era alguien que vivía en el gimnasio, que tenía unos músculos. Sansón era más diminuto que yo. Y yo ya no aguanto ni un partido de fútbol. Sansón era más debilucho que yo, mi hermano, pero lo que hacía el Espíritu Santo era que venía sobre Sansón temporalmente. Y entonces, sabe, mi hermano, las puertas en las ciudades eran grandísimas, medían más de 5 metros de altura y eran de casi 8 metros de ancho. No sé si usted se alcanza a imaginar, yo creo que esto no tiene ni 8 metros. Eran 8 metros de alto y más de ancho y más de 5 metros de alto. Y sabe, mi hermano, cuando venía Sansón era capaz de tomar esas puertas, montárselas al hombro y subirlas monte arriba. Y venía el Espíritu Santo y era capaz de matar a 1000 filisteos. Y era capaz de matar un oso con sus manos. Venía el Espíritu Santo sobre David. Y David era capaz de quitarle, sabe, mi hermano, David, que usted ya sabe, de pronto era un jovencito de unos 50, unos 60 de estatura, pequeño, pero cuando venía el Espíritu Santo, él sabía que tenía que quitarle de la misma boca a las ovejitas cuando venía el oso y cuando venía el león. ¿Quién es capaz de enfrentarse a un oso? ¿Quién es capaz de enfrentarse a un león? Es que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, hacemos cosas que no nos imaginamos que podemos hacer. Pero venía temporalmente, venía por un momento, venía para cubrir una necesidad. Venía el Espíritu Santo sobre David y fue capaz de escribir el Salmos capítulo 22 hablando de lo que iba a pasar 1000 años después con Jesucristo el Mesías. Venía el Espíritu Santo y tomaba a Isaías 750 años, es capaz de escribir Isaías capítulo 53, donde habla 750 años antes detalladamente acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo venía temporalmente. Y sabe, mi hermano, hemos leído Hechos capítulo 2. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿usted sabe dónde comienza el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento no comienza en el Evangelio de Mateo. El Nuevo Testamento comienza en Hechos capítulo 2. Ahí es donde comienza el Nuevo Testamento. La nueva era del Espíritu. Y sabe, mi hermano, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron cerca de 400 años. Y fueron 400 años donde no hubo una lluvia espiritual, donde no hubo palabra de Dios, donde nadie escuchaba acerca de las maravillas de Dios y que Dios tiene propósitos. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿qué sucede en el corazón de alguien cuando pasa una semana y 2 semanas sin escuchar la palabra? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando vamos con 2 semanas y casi 3 sin que alguien nos predique, sin escuchar la palabra, sin leer la Biblia? ¿Qué sucede? Que el corazón empieza a secarse, que el corazón empieza a endurecerse, porque lo que enmudece, lo que hace que nuestro corazón esté allí abonado es la palabra de Dios. Y no fueron 1 ni 2 semanas, fueron 400 años sin que la palabra de Dios se predicase. ¿Se puede imaginar, mi hermano, cómo estaban en el tiempo de Jesús las personas? Usted ya se puede imaginar cuando usted ve cómo eran los fariseos. Los fariseos estaban endurecidos. Los fariseos estaban en contra de todo lo que fuera el Mesías, de todo lo que fuera Cristo. Por eso es que no lo pudieron entender ni percibir. Por eso, mi hermano, es que había que empezar a abonar ese corazón y abonar esa tierra. Y por eso, mi hermano, es que esta era del Espíritu comenzó con un avivamiento.
Y lo hemos leído, mi hermano, en Hechos capítulo 2. Por falta de tiempo yo le invito a que usted se lea todo este capítulo 2, pero usted puede ver cómo sucede, mi hermano. Sabe, mi hermano, no sé si usted ha estado cerca de un huracán o una ventisca. Yo he estado, y allí en Valencia a veces dan unos vientos recios que aparece que uno tiene que tenerse porque se lo arrastra. Pero sabe, mi hermano, hace poco me comentaban, un hermano decía, me tocó estar en el loco del huracán, y uno no se alcanza a imaginar la fuerza. Eso no es nada lo que hemos visto por televisión. Estar en el loco del huracán, uno no se alcanza a imaginar la fuerza de esa devastación. ¿Sabe qué me dice la palabra del Señor? Que cuando fue el primer avivamiento de Pentecostés, fue como un huracán que entró en aquella casa. Fue como un viento recio que hizo estremecer las puertas, que hizo estremecer los cimientos de aquella casa, y entró allí la presencia de Dios, y todos los que estaban allí empezaron a sentir algo. Oh, ¿qué es esto que está pasando en nuestra vida? No podían contener, pero no les dio temor, no les dio miedo. Dijeron, esto yo creo que es lo que Dios nos había prometido. Y entonces el de allí empezó a hablar en nuevas lenguas, y este que estaba acá también se contagió, y todos los 120 que estaban empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y fue el primer avivamiento que hubo en la era del Espíritu. ¿Sabe, mi hermano? Pudiéramos hablar de muchas historias y de muchos avivamientos que han habido a través de esta era del Espíritu, pero quiero mencionarles al menos una. Y de pronto usted la habrá escuchado en el año 1902. No se había escuchado ningún movimiento ni ningún mover del Espíritu. Y por allá en Estados Unidos, en la calle Azusa, algo empezó a suceder. Y resulta, mi hermano, que 4 o 5 hermanos que asistían en una iglesia, que eran creyentes, pero que empezaron a leer Hechos capítulo 2 y todo el libro de los Hechos, empezaron a ver que hace 2000 años hubo un avivamiento, que el Espíritu Santo se mostró de una manera única, de una manera especial. Pero ellos, aunque habían leído la Biblia y aunque conocían de Cristo, nunca habían sentido algo así. Y entonces se pusieron 4 por allí de acuerdo y dijeron, ¿qué tal si nos metemos en oración? ¿Qué tal si vamos a una casa y nos metemos 4 o los días que hagan falta? Y empezamos a decirle a Dios que lo que pasó allí en Pentecostés lo queremos vivir, que lo que ellos leen y lo que ellos aprecian que dice allí, ellos también lo quieren sentir. Y entonces se pusieron de acuerdo y por allá alquilaron una casa en la calle Azusa y se encerraron y empezaron a leer la Biblia y empezaron a leer el libro de los Hechos, y por la noche oraban y le decían, Señor, necesitamos un Pentecostés, necesitamos un avivamiento. No hemos escuchado hablar en nuestro tiempo de un avivamiento así, pero tu palabra dice que esto seguirá a los que creen, y aquí estamos creyendo. Envía un avivamiento, envía un avivamiento. Y sabe, mi hermano, pasaron unos 6-7 días y aquella casa empezó a estremecerse, igual que en el Pentecostés se estremecieron los cimientos, y entonces por allá uno empezó a hablar en lenguas. Después de 6 días, nadie había escuchado a nadie hablar en lenguas, y empezó, Dios lo tocó en el Espíritu y empezó a hablar en lenguas. Y entonces después él mismo empezó a poner la mano sobre los demás, y los demás uno a uno también fueron y empezaron a hablar en lenguas. ¿Y sabe, mi hermano, qué sucedió? Que aquellos 4 hermanitos que se unieron con el propósito de ir a sentir lo de Hechos capítulo 2, empezaron